Nehemías 13:7. Bien. Para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Señor, te damos gracias, te reconocemos a ti, Padre eterno. Te pedimos que tú nos ministres tu palabra en este nuevo día, Señor, que es un regalo para nosotros, Señor. Te pedimos que te sigas moviendo en medio de nosotros, tu iglesia, tu congregación, en el nombre de Jesús. Amén. Dice acá, así que regresé a Jerusalén y allí descubrí el mal que Eliasib había hecho dándole un cuarto a Tobías en el templo de nuestro Dios. Me enojé mucho por esto y arrojé todas las cosas de Tobías a la calle. Luego ordené que esos cuartos fueran purificados y puse de nuevo allí los utensilios del templo de Dios, junto con las ofrendas de trigo y el incienso. Bien, estamos aquí en Nehemías, en un pasaje que nos relata lo que sucede después de que Nehemías regresa a Jerusalén. Como sabemos, para contextualizarnos, Nehemías fue enviado a Jerusalén, se le dio permiso por parte del rey de Persia para que hiciera todo este proyecto de reconstrucción de la ciudad, de las murallas y del templo, ¿sí? Estuvo un tiempo allí encargado de esa obra, de esas labores, volvió a la corte, porque tuvo que volver a la corte a estar en sus funciones, se supone, en servicio al rey persa, y luego vuelve a Jerusalén a seguir presidiendo, dirigiendo este proyecto de reconstrucción que era tan importante, era un proyecto de restauración. A esa expresión debemos darle mucha importancia, prestarle mucha atención, pero era un proyecto de restauración lo que Nehemías estaba liderando, junto por supuesto con otros como Zorobabel y como Esdras. Todos estos se apoyaron en otros más para sacar adelante este proyecto que había sido dado o concedido por Dios, esa alternativa de restauración. De tal manera que al volver, Nehemías se encuentra con algunas cosas que estaban mal, que se estaban dando y que se habían establecido, que debían ser reformadas. De tal manera que el título de la Reina Valera de 1960 los titula Reformas de Nehemías. Él fue como, al final del día, fue un gobernador. Ese fue el cargo que él recibió. Y eso precisamente fue lo que le daba la autoridad a él para intervenir sobre aquello que estaba mal, ¿sí? Entonces, él al volver encuentra errores, situaciones complicadas, situaciones que claramente estaban mal manejadas, que él interviene para corregirlas. Las reformas de Nehemías se titula este pasaje y usted puede tomarse el tiempo para leerlas y darse cuenta qué hizo Nehemías para atender esas cosas que estaban mal manejadas. Esto de las reformas toma especial valor cuando consideramos un proceso de restauración. Es decir, en los procesos de restauración es donde las reformas deben aplicarse. Porque si estamos restaurando es porque algo ha perdido su condición. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, si estamos restaurando, no estamos creando, es diferente, ¿sí? Crear es diferente a restaurar. Cuando se crea, se hace todo desde el principio. Cuando se restaura, se toma las ruinas de algo
y se vuelve a poner, ¿estamos de acuerdo? Entonces, comenzar, por ejemplo, un matrimonio, eso es crear un proyecto de vida. Sin embargo, restaurar un hogar es otro boleto totalmente diferente, una situación diferente, que parte de unos presupuestos diferentes, y si se dice que se está restaurando es porque algo precipitó destrucción o ruina. Por ejemplo, en el caso que estamos diciendo, pues de Jerusalén, de Judá, pero mencionando un ejemplo de hoy podría ser el matrimonio, ¿estamos de acuerdo? Es muy diferente, entonces, porque al momento de restaurar se debe considerar qué es lo que está mal e intervenirlo. Y eso es precisamente lo que Nehemías hace. Cuando él vuelve a Jerusalén, dice, entonces supe del mal que había hecho Eliasib. Y este Eliasib era una persona con dignidad, era un sacerdote. Pero el hecho de haber sido sacerdote no le impidió gestionar mal los recursos del Señor. Y por parentesco y consideración a un personaje de nombre Tobías, que ningún mérito tenía, ni tampoco era una persona de relevancia para el proceso de restauración, sino simplemente era una de esas personas que, cercanas, amistad quizá, que por esa razón le dio, imagínense, lo que hizo fue darle un cuarto en la casa de Dios. Mire, en Nehemías 13:10 dice, entonces asimismo, acá, en el que citamos, en el 7, entonces supe el mal que había hecho Eliasib, acá, en consideración a Tobías, haciendo de él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Era una cámara antiguamente destinada a guardar los utensilios, a todo esto que tenía que ver con el culto. Yo les he estado insistiendo sobre este punto del culto. ¿Qué significa el culto para los judíos, ¿no? Básicamente, el oficio constante del culto que estuviera establecido significaba la viabilidad de la relación. La importancia que se le daba al culto tenía que ver con la importancia que se le daba a la relación. Una de las cosas que se descuidaban bajo periodos de ceguera espiritual, de gobiernos que eran ciegos espirituales, se descuidaba mucho el culto, se descuidaba mucho la casa de Dios y por ende se descuidaba la relación. ¿Estamos de acuerdo? Es un tanto diferente para nosotros. Nosotros el culto sacrificial que viabiliza la relación con Dios no lo hacemos aquí. Esto que nosotros hacemos, esta actividad de culto, no es una actividad que garantice o viabilice la relación, porque esta actividad no tiene que ver con el proceso de purificación de los pecados, no, sino que ese culto ya fue ofrecido por Jesucristo, entregó su cuerpo cargando el pecado de aquellos que han creído en Él, han creído en su regalo para la humanidad, y Él ya hizo ese culto una vez y para siempre, y por eso el culto nuestro tiene todo lo que aparentemente tiene el culto del tabernáculo de David, ¿sí? Y el del tabernáculo de Nehemías, Zorobabel y Esdras, y ya voy a explicar por qué, pero sin la ejecución de los sacrificios con derramamiento de sangre. Es decir, el culto en aquellos tiempos sí tenía derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque era la única manera de viabilizar la relación. ¿Por qué? Porque al estar constantemente presentando sacrificios, y por supuesto el sacrificio anual, que era el más importante de todos, el Señor era como que borraba las cuentas pendientes de su pueblo y con ello permitía la relación, darle, digamos, longevidad a la relación. El haber descuidado las cosas de Dios y el culto era típico de personas que estaban en una prácticamente enemistad con Dios, no les interesaba para nada ese privilegio de relacionarse con Él. Y Eliasib lo que hizo fue que removió, desalojó uno de los cuartos de la casa de Dios, como dice aquí,
¿sí?, de la casa de Dios, de los atrios de la casa de Dios, desalojó para darle un lugar donde vivir a un tal Tobías, que vaya uno a saber qué tipo de persona era. Muy seguramente no era del orden de los levitas, muy seguramente no era ninguna persona con méritos, ninguna persona que aportara en esta situación del proyecto de restauración. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, me detengo un momentico aquí para seguir explicando lo del culto. Luego viene Esdras, Nehemías y Zorobabel, en un orden distinto, por supuesto, Zorobabel primero, Esdras luego, y Nehemías se le suma y terminan trabajando, por lo menos Nehemías y Esdras juntos. Y lo que sucede es que restauran el culto y establecen la necesidad de la predicación. Con David se estableció un culto musical, un culto de ofrenda, alabanza al Señor de excelencia en el aspecto de la alabanza y la adoración. Con Moisés se estableció el culto que tiene que ver con la presentación de sacrificios expiatorios y de otra naturaleza, como de acción de gracias y todo esto. Y con Zorobabel, pero más exactamente, o si queremos ser precisos, con Esdras y Nehemías, se establece en el culto un espacio para la predicación. Fue la primera vez que se hizo una plataforma, por ejemplo, como esto que ustedes ven aquí. Ustedes ven aquí que hay una plataforma que hace que me vea yo un poquito más alto que ustedes, ¿sí?, con el fin de que la gente escuche y concentre su atención en el mensaje. En estas temporadas fue donde se instituyó primero eso. Entonces, y lo podemos verificar en un verso que precisamente está en Nehemías 8:4, pero no vayan allí, simplemente si lo pueden poner en pantallas estaría suficiente. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera, una plataforma de madera, que habían hecho para ello. Fue la primera vez que dentro de las actividades litúrgicas del culto se puso un púlpito para predicar y que la gente escuchara lo que en ese momento era la ley de Dios, ¿estamos de acuerdo? Pero con un sentido interpretativo como lo estoy haciendo yo en este momento. Es decir, una cosa es traer un verso y ya, pero no, otra cosa es leer y darle un sentido interpretativo, es decir, poniéndole sentido a las palabras, haciéndole fácil el entendimiento a la gente. Entonces, eso no se hizo en la casa de Dios, eso se hizo en una plaza, pero fue adherido a la parte litúrgica, ¿sí?, y hacía parte de las actividades importantes del pueblo de Israel después de Esdras y después de Nehemías. ¿Sí? Por eso, después de Esdras y después de Nehemías, se establecen lo que son las sinagogas. O sea, las sinagogas eran lugares de reunión especialmente dedicados a la lectura y a la predicación e interpretación de las Sagradas Escrituras, que hasta ese momento comprendían la ley y los profetas. ¿Estamos de acuerdo? Esas sinagogas, lugares de relevancia después de estos dos personajes, fueron tan importantes que fue ahí donde el Señor Jesús leyó la primera de sus, manifestaciones públicas, donde leyó la profecía del libro de Isaías en una sinagoga. Pero eso antes no era así. Y disponían un atril, disponían un lugar para ello. Entonces, el culto nuestro obtiene o extrae aspectos fundamentales de estos tres aspectos fundamentales del culto. Primero, de David, ¿sí?, la alabanza y la adoración. ¿Por qué nosotros alabamos y adoramos al Señor? Porque eso es parte de lo que se va a restaurar en el milenio, el tabernáculo de David. Al Señor le gustó el culto musical. Yo no sé, ustedes me harán acuerdo si en mi ausencia se transmitió una prédica que se tituló El culto musical. Posiblemente no, ¿cierto? Ya ni me acuerdo. Pero ahí expliqué, y si el Señor permite lo presentaremos, el porqué del culto con las características que nosotros vemos aquí. ¿Estamos de acuerdo? Bíblicamente sustentado. ¿Sí? Porque parece ser un capricho de David, pero no. Los profetas que asesoraban a David espiritualmente, que son el profeta Gad, el profeta Natán, ¿sí?,
fueron enviados con mensaje de Dios a David en cuanto al establecimiento de un culto musical, de una presentación de ofrenda musical. Importantísimo detalle. Por eso nosotros lo tenemos incorporado a nuestro esquema, ¿sí? El otro que tenemos incorporado a nuestro esquema es el de la predicación, que eso se deriva de Esdras y Nehemías. ¿Estamos de acuerdo? Al final del día esto parece una sinagoga. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, no en cuanto a infraestructura, la sinagoga judía es diferente. La sinagoga judía es el púlpito aquí y hay unas graditas en las esquinas rodeando todo el salón. ¿Estamos de acuerdo? Cuando esas graditas que están pegadas a la pared, que son donde la gente se sienta, se llenan, la gente se sienta en el piso, ¿sí?, a escuchar. Y la persona está en el púlpito. Entonces, a nivel es un tanto diferente, porque bueno, aquí tenemos un salón tipo auditorio, pero tenemos esto, y tenemos los rollos, pues ya algo bastante distinto, ¿no?, a los rollos, bastante más evolucionado, pero aquí están los manuscritos, los cuales exponemos. Entonces, ya nosotros tenemos una combinación de sinagoga con lugar de culto, ¿estamos de acuerdo? Donde nosotros cantamos, alabamos al Señor y donde nosotros servimos al Señor. Otro punto, donde presentamos ofrendas, todas las que no tienen que ver con el perdón de pecados. Ahí están las ofrendas de tipo económico y las ofrendas de tipo en especie. El cuerpo también es una ofrenda cuando lo dedicamos al Señor. Ahí están esas ofrendas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles no presentamos? La única que no presentamos es la del sacrificio con derramamiento de sangre, porque ya nuestro amado Señor Jesucristo lo entregó una vez y para siempre y resolvió el asunto para nosotros. Por eso aquí ustedes no ven ninguna oveja balando a punto de ser sacrificada, ¿me entienden? Y así, porque si nosotros consideramos, por ejemplo, el tabernáculo de reunión de tiempos de Moisés, eso parecía una carnicería, así se los digo. No va a pensar usted que no, qué lujo, no. Los sacerdotes, para oficiar los sacrificios, se ponían una ropa especial, y eso comenzaban a imputarle los pecados de esa generación a ese animalito, que era por lo general sin defecto, o por lo menos debía ser, y era sacrifique y sacrifique y sacrifique bueyes, ovejas, todo esto. ¿Por qué? Porque el derramamiento de sangre lo debemos entender así, y también nos ayuda a entender el Evangelio esto. Es lo que, digamos, aplaca la ira de Dios, porque la ira de Dios hace que Él dice, alguien tiene que pagar por eso, alguien tiene que pagar por lo que esta gente está haciendo, ¿sí? Les voy a dar una alternativa a los animales, listo. Como eso no va a ser así siempre, más adelante va a venir mi propio hijo que yo doy, que es Dios en sí mismo, pero en otra persona, ¿sí?, y va a presentarse y va a derramar su sangre. Es por eso que nosotros hablamos tanto de la sangre de Cristo. Y aquí está la sangre de Cristo cubriendo a los persuadidos del Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Si nos viéramos espiritualmente, estaríamos rociados con la sangre de Cristo nosotros. Para que usted pueda levantar, imagínese, hágame el favor, manos santas. ¿Qué es lo que menos son nuestras manos? Nuestras manos son todo menos santas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros decimos manos santas, levanto manos santas, pero por la sangre de Cristo, papá. ¿Sí? Porque esas manitos, para nada santas. Y por supuesto las mías tampoco. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la sangre de Cristo. Entonces, este culto que nosotros tenemos ya es como un sustrato, digámoslo así, de estos criterios bíblicos, y ya nosotros aquí presentamos ofrendas. Cuando usted presenta su ofrenda, está sacrificando al Señor, y eso al Señor le agrada porque la relación está viabilizada. ¿Estamos de acuerdo? El diezmo es otra cosa. El diezmo es más que todo una sociedad. Yo siempre lo he planteado así. El diezmo es una sociedad. Yo le saco a mi socio lo que él me pide y para que cooperemos en este trabajo, y él me quite de encima el devorador primero, ¿sí? Y créanme que se lo quita de encima. Por ahí me contaban de un caso de una persona, me decían que se compró el último iPhone, hace el 13, ¿no?,
cuando salió el 13, el último iPhone, que usted sabe que es un teléfono costoso, y era el iPhone 13 Pro Max, el más fuleado, digamos, de las características, y con ello también se compró el Apple Watch, y también se compró los AirPods Pro, y todo eso, y lo atracaron, hermano, y le quitaron todo, y pues esa situación, que los que lo conocemos, escuchamos eso, pues nos lamentamos. Uno hasta ahí no saca ninguna conclusión, porque pues son situaciones, ¿no? Son situaciones. Entonces, curioso. Entonces, uno puede echarle la culpa ahí a muchas cosas, que Colombia está insegura, por supuesto que sí está insegura, claro que sí, sí lo está. Pero dejémoslo hasta ahí y no seguimos opinando. Pasados unos escasos días, o escuchamos un comentario sobre esa persona, de alguien que conocía a esa persona, que nos dijo: ¿cómo te parece que se compró el computador y hubo un bajón de luz y le fundió la pantalla al computador? Un computador carísimo, ¿sí? Y con ello también le fundió otros elementos de su trabajo. Entonces yo hice este comentario: hola, le pregunté, porque con la persona con la que hablábamos es de mucha confianza. Dije: hola, ¿ese man diezma? Le dije. Y ahí ya comencé yo a hacer esa consulta. Dijo: no, ese man tiene el devorador suelto, le dije. Y la mesa que estábamos ahí reunidos, como somos del mismo nivel espiritual, es decir, todos diezmamos, todos estamos como en el mismo nivel, ¿sí? Convencidos de lo mismo, nos causaba gracia eso. Lo tiene suelto, hermano, ¿sí? Si te pasa una vez, no podemos sacar esa conclusión, pero ya te pasan 2 veces y afecta tu productividad, tienes el devorador suelto, ¿sí? Uno, cuando está guardado en su parte económica, no es que no se le dañen las cosas, pero les comento, a mí me pudieron haber bajado de más de una cosa, ¿sí? Pero he notado, les comento esto y tómenlo con transparencia y honestidad, que ustedes podrían percibir en mi discurso. He notado especial protección en mis pertenencias, en mi familia y en mis finanzas, ¿sí? De tal manera que hay cosas que cuando fallan o cuando llega su momento de acabarse, yo ya tengo el reemplazo. ¿Estamos de acuerdo? Es bien interesante. También he notado protección como la anticipación de Dios a ciertas eventualidades, ¿sí? Y todo eso se lo atribuyo yo a que el Señor guarda. Esa es la sociedad. Me tiene a raya a ese bicho demoníaco, que vaya a saber qué apariencia tiene, pero parece ser que tiene una apariencia como de langosta, que es el devorador, que hace que la gente lo que gane no le alcance, surjan cosas que le despojan del dinero. Por eso yo les dejo como enseñanza, porque yo sé que no todos diezman, ¿sí? Pero tranquilos, que igual yo estoy muy bien, gracias al Señor. No se trata de eso. Y les digo otra cosa para que tampoco se apuren por eso. La casa del Señor, ¿ustedes cómo la ven? Bien. ¿Sí? De acuerdo a nuestro nivel, por supuesto, de acuerdo a nuestro nivel, con la mejor tecnología posible, con buenas condiciones, todo lo mejor que se puede, a nuestro nivel, obviamente. En niveles mucho mayores que no estamos todavía nosotros explorando, pero el Señor. Entonces no se los digo por usted, para que le quite el bicho de encima. ¿Vamos de acuerdo? Si tú practicas eso sanamente, el Señor te quita el devorador de encima. Y entonces comienzas a recibir un dinero que te rinde, te alcanza, el Señor te protege, te guarda para que no sucedan ciertas cosas, y cuando suceden te da la provisión y todo, y cuando se te acaba el Señor te da provisión. En fin, o sea, es una cosa muy, muy bonita, y no tienes que ser rico, ni te estoy hablando de que te vas a volver rico, aunque no tendrías por qué no prosperar, pero lo que sí te digo es que hay salud financiera. No se ve la mano oscura del devorador que dice Malaquías. Entonces, eso aprovéchenlo, ¿sí? No sean tan obtusos.
realmente es muy conveniente practicarlo. Eso tómenlo como una clase sencillamente, ¿sí? Ahora, me detengo un momento aquí porque sobre esto genera dudas las cosas y quiero que estén claros. ¿Se diezma del bruto o del neto? Alguien se planteaba esta situación. Yo entiendo que la sociedad con el Señor es primero, ¿sí? Yo diezmo desde que soy pequeño del bruto, no, nunca diezmo del neto. Porque del neto es como coger que a ti te entra algo y yo, le voy a quitar el arriendo, le voy a quitar la salud, le voy a quitar la remesa, lo que me pide mi esposa, los pañales de los niños, le voy a quitar esto, le voy a quitar esto otro, le voy a quitar la gasolina, le voy a quitar todo, el paseo del domingo, le voy a quitar, y sobre eso, diezmo. ¿Sí? Ese sería tu neto, ¿sí me entiendes? Ese sería el neto. ¿Sí? O los gastos de la empresa o todo. No. ¿Sí? Se diezma del bruto, ¿sí? De lo que llega a tus manos para el Señor. No es una ofrenda, es una sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Se entrega por lo general en el culto, pero no es parte del culto. ¿Estamos de acuerdo? Lo que sí es parte del culto, y volvemos a encarrilarnos, dejo ese tema allí, y a quien la cogió, quien no, no lo va a coger. ¿Sí? Vuelvo acá y les digo, lo que sí es culto es la ofrenda. Y la ofrenda se da en muchos aspectos y también tiene mucho que ver con nuestra relación con el Señor. Por ejemplo, la ofrenda que dice la palabra de Dios, sacrificio de alabanza, el fruto de labios que confiesa su nombre. ¿Te das cuenta? No te voy a hablar de lo económico, porque ni siquiera ese a veces se lo da uno al Señor. Eso de obligar el cuerpo, y yo se los digo así porque hay que obligarlo, a cantar al Señor, a declarar, eso es la ofrenda de fruto de labios. ¿Estamos de acuerdo? No se trata de venir nomás aquí. Otra cosa que hay que obligar el cuerpo, a danzar. Muchos de nosotros danzamos por gusto, hasta cierto punto. ¿Estamos de acuerdo? Hasta cierto punto. Y cuando hay momentos de avivamiento o muchísimo gozo, puede naturalmente surgir el deseo de danzar, ¿sí? Pero te comento lo siguiente. Yo, como ustedes saben, llevo años en este trajín, en esta actividad, y yo me he dado cuenta que el cuerpo lo que menos quiere es moverse para nada, si quisiera, para nada, pero menos para el Señor. Desde un tiempo para acá he entendido que yo cuando voy a la iglesia, que por lo general no estoy en actividades de servicio como aquí, tengo que decirle, vas a danzar, sí, porque ¿no quieres? Ah, bueno, pero para comer sí, ¿no? Claro, para pedir, entonces hay que poner el cuerpo en servidumbre, ¿sí? Ah, porque te cansas mucho en tu deporte. Y eso es algo que yo mismo me digo, porque yo soy deportista y todos creo que lo saben, ¿sí? Te cansas mucho en tu deporte, ¿y por qué no le botas unas calorías al Señor? ¿Sí? ¿Por qué no? Ahora, usted dirá, yo ni deporte ni lo otro. Eso ya es tu cosa, ¿me entiendes? Eso ya es tu vaina, yo no sé. Eso ya es la forma en la que tú quieres vivir, ¿estamos de acuerdo? Pero al Señor se le debe dar eso. Entonces, no, voy a hacer, porque el Señor me tiene donde me tiene como me tiene honrado, privilegiado, bendecido, tengo la bendición de la relación. ¿Se da usted cuenta? Ahora, esas desfachateces en cuanto a ese tipo de cosas que en nosotros suelen adherirse muy normalmente, en la que no cantamos, nos da pereza. Yo los invito, por ejemplo, a que se despojen del cansancio y del sueño. Yo sé que, por ejemplo, cultos como el de ayer, después de que salimos de la mañana, ¿no? Y después de que todo el día hemos estado en actividades, no es que va a llegar uno con los ojos descansados, ¿no? Sí, no, llega cansado, usted trabaja todo eso. Pero a veces les veo, y esto ya se los dirijo a la iglesia Betel, sí, les veo letargo. ¿Estamos de acuerdo? Llega la administración, ni siquiera se paran. Y me dirá, pero es que usted tampoco. ¿Cuándo, hermano? Tómame una foto, yo me paro. ¿Sí? ¿Sí?
Ni qué decir de acercarse a recibir, como lo hacen en campaña, muchos de los que más hábilmente han entendido esta cercanía, que no es una cuestión de superstición, sino yo percibo en la gente como deseos de estar cerca del mover de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Todo eso es la relación. Si nosotros nos dejaran solitos, seríamos como Eliasib, que metió en un lugar donde Dios debía estar, a un tipejo como Tobías. ¿Estamos de acuerdo? Eso hacía Eliasib. El lugar que Dios tiene en tu vida, la relación, hay que cuidarla. Los utensilios del Señor hay que cuidarlos. ¿Estamos de acuerdo? Así es la cosa. Sí, hay que cuidar el horario del culto y ni te vayas a atrever a meter a una persona que profana a las cosas del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Es como que un buen día ustedes llegaran y ¡pum!, aquí encontraron una cama. ¿Sí? ¿Y qué pasó? No, es que tengo el tío que está varado y es muy cercano a mí, ustedes me entenderán, ¿no? Mientras nosotros no estemos, él duerme ahí, tranquilos. ¿Sí? ¿Les gustaría a ustedes? ¿Y el Señor qué tal? No, este es un lugar dedicado para las cosas del Señor. Pues eso hizo Eliasib. Eliasib hizo esa barbaridad. Sacó las cosas que estaban en un almacén y le dijo al tal Tobías, le dijo, ocupa ese lugar. Cuando Nehemías se entera, oiga, porque Nehemías era un tipo muy determinado, ¿sí? Entonces, el asunto aquí y lo que ya va quedando en el ambiente es el cuidado de la relación. ¿Usted está relacionándose con el Señor? Usted en una condición más excelente que estos de antes, porque estos eran por medio de sacrificios temporales, pero nosotros por medio de sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no hay una gota de sangre ni la habrá en un culto cristiano auténtico. ¿Estamos de acuerdo? No hay un sacrificio. Pero todo lo demás sí son. Entonces ahí está el fruto de labios, la alabanza. Ahí está el sacrificio de servicio que ustedes han decidido hacer en los instrumentos, en la danza, en pararse como mujer, en limpiar los baños, en limpiar el lugar. Eso es parte de tu culto, ¿sí? Eso es parte de tu culto. Y desde aquí digo, bien por todos los que lo hacen y bien todo eso. Cuando el cristiano va madurando debe recuperar esos servicios. La gente pierde los servicios, ¿no? Y es lamentable. Entonces, luego también viene la ofrenda económica, que esa la dejo ahí como parte que quien quiere lo hace, honrar al Señor con sus bienes. También está todo lo que en nosotros hace parte de los sacrificios personales que nosotros tenemos que hacer en obediencia al llamado del Señor. También es importante, ¿estamos de acuerdo? Eso es el culto. Ahora, eso debe ser cuidado por nosotros, porque nosotros ya no nos preocupamos por el tema del pecado, en el sentido de que, ¿qué le presento al Señor para amortiguar su ira contra mí? No, ya Él mismo presentó una solución para ti y solución para mí. Pero la relación sigue marchando, ¿estamos de acuerdo? Sigue marchando. Nehemías, cuando se entera de esto, este gran desacierto, este mal manejo, hace lo que se conoce como la reforma. Entonces, aquí, mire, desde el 7. Para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib, por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. ¿Y qué dice? Me dolió en gran manera. O sea, nosotros, ustedes ven bien todo, pero nos debería doler cuando algo falta en las cosas del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Eso te lo paga el Señor. Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías. Ese sí no estuvo con cosas. Y eso también nos señala que cuando estamos en tiempos de restauración, nosotros debemos ser radicales en las reformas. Radicales. Porque no es lo mismo crear que restaurar. Restaurar es más difícil, ¿sí? Es mucho más difícil. Entonces, por ejemplo, hay gente que dice, yo quiero orden en mi casa. ¿Sí? Tienes que hacer reformas. ¿Sí? Tienes que ponerle orden a tus hijos. ¿Sí? Que mi hijo mete hombres, por ejemplo, se dan cosas así. Yo conocí una familia que vivían afligidos los papás porque el muchacho, pues con su orientación, sexual, y cada mes o cada cierto tiempo llegaba a tipos diferentes a la casa.
Y eso era una pasarela hacia su cuarto y ahí vaya uno a saber tanta cosa y vuelta para afuera. Sí, y la familia vivía afligida por eso. Sí, y no podemos con esta situación. Si esa situación se presenta y tú como cabeza, porque es que Nehemías no es cualquier aparecido, que voy a hacer reformas, porque a mí me parece, no, tiene una autoridad delegada. Los que pueden hacer reformas en las casas son los de la autoridad delegada, el papá o la mamá cuando el papá le da esa delegación para intervenir sobre lo que está mal que los hijos están haciendo. O en el caso de la iglesia, el pastor o la pastora, ¿estamos de acuerdo? Intervienen sobre la mediocridad, por ejemplo. Intervienen sobre la impuntualidad. Intervienen sobre la falta de disciplina. Intervienen sobre todos esos aspectos, sobre lo que está mal hacer. ¿Sí? Se debe intervenir. Bien, pero volviendo al caso de los hogares, por ejemplo, el papá interviene. Dice, no me metes más gente a la casa. Último aviso. ¿Listo? Lo vuelves a traer, te cambio las guardas, no entras. Lo vuelves a traer, pues lo atiendes en la calle y te saco la cama, pues si lo quieres atender afuera. ¿Eh? Usted dirá, pero usted luce muy valiente, muy radical, pero usted como sus hijitos de chiquiticos no hay ningún problema. Mira, yo te quiero decir algo, yo he pensado mucho en la situación. Yo no vivo con una idea romántica de la vida. O sea, yo no digo, no, a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar porque yo, ¿cómo he servido al Señor? Mire, ay, no, papá Dios, eso mejor dicho toda la vida desde chiquito. No, yo sé que estoy en el mundo. ¿Y sabes qué te da eso? El conocimiento. El conocimiento te pone los pies sobre la tierra y sabes que así tú seas piadoso a veces, y cubro con la sangre preciosa de mi amado Señor Jesucristo a mis amados hijos, a veces el libre albedrío de la gente complica todo y echa a perder todo. ¿Estamos de acuerdo? Lo sé. Pero si yo quiero que mi casa no se desmorone, porque una cosa es que todos nos sumemos al desorden y a la desfachatez y a la impiedad. Si yo quiero que mi casa no se desmorone, yo tendré que intervenir y le pido la valentía al Señor para hacerlo, como les digo que deberían hacerlo ustedes si ese es el caso. ¿Estamos de acuerdo? No me entras y no vuelves y no hay problema y me aparo en la raya y me aguanto la incertidumbre de no saber dónde está y me aguanto. ¿Por qué? Y se los he dicho a más de uno y han tenido que aguantar esa situación. A una madre le dije, aguántate, pero pastor, quiero decirle que lo amo, que una cosa, aguántate, que vuelva, aguántate, ¿sí? Aguántate. Luego volvió, la persona de la cual estoy hablando, volvió con aparente humildad, como que le dieron sus bofetadas por ahí en el mundo y volvió. No le duró nada, ¿sí? Porque es que a tu hijo rebelde no lo arreglas. No lo arreglas si esa persona no es molida prácticamente por el Señor, así te lo digo. O se convierte, o se persuada del Evangelio, que es lo que te tiene a ti bien, digamos, ¿estamos de acuerdo? O a mí bien. Yo, otra cosa que oro por mis hijos es, muy frecuentemente les digo, Señor, que les suceda lo que a mí me sucedió, la metanoia. Ellos van a estar expuestos a todo, al mundo, a todo, y van a tener que decidir. Yo soy consciente de eso, ¿sí? Y espero que sean, y ahí sí me pongo como ejemplo, sin ningún sonrojo, sin ninguna vergüenza. Ojalá sean como yo. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque yo conozco mis errores, conozco mis defectos, conozco mis pecados y mis etapas, las conozco. Pero cuando tuve que escoger al Señor, lo escogí. ¿Estamos de acuerdo? Y bien pude no hacerlo, por muy fuerte que fuera el liderazgo de mi padre. ¿Sí? Así es la cosa. ¿Estamos de acuerdo? Eso le pido yo al Señor. Yo he sido un joven de los atrios del Señor. He sido disciplinado, formado, humillado, tratado, exaltado, de todo. Pero he estado en los atrios del Señor. ¿Estamos de acuerdo? He estado allí. Eso es lo que le pido. Pero yo, y con mi esposa lo conversamos de vez en cuando, uno es consciente. Entonces tu vida, tu relación con el Señor la debes cuidar y lo que sucede en tu casa debe ser ordenado. ¿Estamos de acuerdo? Debe ser ordenado. Lo que tú por lo menos puedas controlar. Ahora, por pequeñeces tampoco uno se puede poner tan radical, pero
Cuando las cosas sí son graves, sí. Y uno para restaurar y poner orden debe hacer las cosas. Ahora, las reformas que primero deben darse en nosotros para procesos de restauración que queramos abordar son internas primero, ¿sí? Por ejemplo, la mujer debe intervenir sobre su carácter si quiere que mejoren las cosas. Porque a veces, y estoy hablando de un caso en particular, no siempre es este el caso, pero a veces, por ejemplo, se da cuenta que el Señor quiere restaurar el hogar y el marido lo quiere, pero la mujer sigue refiriéndose al pasado, sigue hiriendo a su esposo que está haciendo las cosas bien, y lo digo porque conozco un caso en el que está pasando eso, está haciendo las cosas bien el tipo, dejó atrás, cerró sus conversaciones de infidelidad y todo eso, y esa persona decidió perdonar, la mujer decidió perdonar, entre comillas, pero sigue dando trabajo. Entonces, ahí una reforma tiene que darse. La reforma debe cambiar esa retórica de reproche, porque si no, no se construye nada. Y si no, sepárese, porque si no va a aguantar la infidelidad, entonces no viva en ese fingimiento de que perdonó o no perdonó. ¿Estamos de acuerdo? Así funciona el asunto. Reformas tienen que venir a la vida para que las cosas mejoren en cierto punto. ¿Estamos de acuerdo? Cuando las cosas han estado mal. Una reforma, por ejemplo, que muchos tienen que hacer es recuperar su servicio al Señor y recuperar su asistencia frecuente a la iglesia. Una reforma, por ejemplo. Porque cuando comenzaste, estabas creando, tú asistías. Mejor dicho. ¿Sí? ¿Dónde es que es el culto? Dice, a ver, ¿para dónde vamos? ¿Para arriba, para abajo? Pero el tiempo va pasando y nosotros perdemos ese ímpetu, ese dinamismo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, eso es la relación. Para restaurar uno tiene que decir, a partir de ahora, si quiero que las cosas mejoren en mi vida, voy a estar más cerca de la palabra. Voy a ir todos los días que me sea posible ir. ¿Sí? Otra reforma. Eres de esas personas que sin el corsé, ¿saben qué es el corset, no? Este elemento que se usaba en cierta época como parte del atuendo de moda para ceñir a la mujer y darle una apariencia esbelta, su cuerpo, ajustar su cintura, es el corsé, y era como una faja externa que se usaba y eso las apretaban, hermano. Metamos este banano por aquí. Sí. Y claro, usted ve, por ejemplo, esas películas de esa época y ve unas cinturitas así, pero la mujer sí, no, casi no podía con esa situación. Sí, bueno, la palabra del Señor es un corsé para nuestra mente. ¿Estamos de acuerdo? Es eso, si queremos entenderlo de esa manera, es eso que permite que el pensamiento no se desordene. Sí, eso. Y yo me he dado cuenta, y no sé si sea el caso de ustedes, y que muy probablemente sí lo es, que uno deja de escuchar palabra y el pensamiento se comienza a desordenar. Comienzan a aparecer los aspectos depresivos, comienza a aparecer en nuestra mente los desórdenes y todo. Entonces, una reforma, si es que tienes que hacerla, porque hay gente entre ustedes que no lo tiene que hacer, es voy a estar presente en las prédicas para escuchar, para notificarme, para mantener ceñido esta mente, que esta mente es la que nos friega a nosotros, así se lo digo. ¿Sí? Eso es. Así es más o menos el asunto. ¿Sí? Entonces, reformas. Cuando uno interviene sobre lo que está mal, tiene que hacerlo con radicalidad, decisión, saber lo que está mal y saber lo que espera que cambie. Y el tiempo puede traer resultados en un sentido favorable, y seguramente los traerá, porque mire lo que sucede aquí. Dice, me dolió en la gran manera y arrojé todas las cosas de Tobías a la calle, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Y cuando consideramos las reformas de Nehemías, consideramos todo. Por ejemplo, en aquella época, los sacerdotes tenían que irse a trabajar en el agro. Imagínense esto, sacerdotes de la mayor dignidad, los levitas, los hijos de Aarón, tenían que irse a trabajar en el campo porque no les estaban dando las porciones adecuadas. Nehemías dijo, conmigo esto se acaba. Todos los puso a cumplir con sus cuotas para que los levitas dejaran su trabajo y se encargaran de la parte sacrificial. Reforma, ¿se da usted cuenta? Entonces usted tiene que hacer la reforma. Si usted
está hoy aquí, identifique lo que quisiera que cambie en su vida, en el sentido para mejor, pues obviamente para que el Señor le pueda bendecir y allí haga las reformas. Porque hay gente que se hace la víctima, ¿no? Eso es lo peor. Y de eso hay mucho ahora, una ola filosófica, mucho de los pobres oprimidos por los que tienen todo. Pregunto, en la prédica de ayer del apóstol, el apóstol Pablo dijo, a los esclavos no me les digas nada porque ellos son pobrecitos, son oprimidos por los amos. En la prédica de ayer el apóstol, para quienes no estuvieron, habló acerca de los deberes del esclavo en compromiso con la doctrina delante de su amo. ¿Sí? O sea, que no vas a decir que a ellos no me les vas a decir nada, Tito, por favor, porque es a Tito quien le dice, dile a los esclavos, a los esclavos no me los molestes, pobre gente vive. Ellos también tienen que hacer cambios. Entonces tú eres un empleado, tienes que hacer cambios, eres esposa, cambios, esposo, cambios, tienes que hacer todo cambios. Si quieres establecer un orden que viabilice prosperidad, que viabilice bendición, que viabilice todo lo que estamos aquí planteando. ¿Me doy a entender? Cambios, orden. Alguien por ahí me dijo, pastor, fíjese que estoy en planes de casarme y sucede que el apartamento no lo entregan sino hasta tal fecha, pero nos queremos casar antes. ¿Podemos vivir con la mamá? No, papá. Eso es una inyección letal para la relación. Así. ¿Sí? Ve, tienes que salir a arrendar. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué tan complicado? Porque el orden de Dios es dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, será una sola carne. Ahí es otra jurisdicción. ¿Estamos de acuerdo? Es otra jurisdicción. Orden, simplemente estamos hablando de estos temas por orden. Pero afortunadamente hay personas como que sí les ha alumbrado y entienden las cosas. Entonces no hay problema. Pero entonces hay que ser drásticos en ciertas decisiones cuando se tiene que corregir. Tú tienes ese problema con esa persona que cada vez que te habla, por ejemplo, te hace desear volver al mundo, te hace volver al pecado, te hace todo eso y te hace, por ejemplo, ser infiel en tus pensamientos a tu esposa o esposo o cualquier cosa. Corta eso. Es que dicen, no, yo ya dejé de hablar con ella, pero tengo el mismo número. No, tienes que cambiar de número. Pero que se me van los clientes, tienes que cambiar de número. Que te tienes que volver imposible de rastrear para la ocasión de caer. ¿Estamos de acuerdo? Te tienes que volver así. Pero la gente no interviene esas cosas, las deja. Y en la simpleza le superan las cosas. Es que caí. Claro, pues no, ¿cómo no vas a caer? Cualquiera cae. Toca ceñir las cosas, ¿estamos de acuerdo? Toca intervenir sobre lo que está mal. Un padre de familia, por ejemplo, tiene que establecer un orden en la casa. ¿Qué es lo primero del Señor? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo paseamos? ¿Cuándo hacemos las cosas? ¿Sí? ¿En qué momento? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo lo manejamos? Ese tipo de cambios en la vida que no tienen que ver con moralidad, sino con modelo, principios escriturales, ese tipo de cambios son fundamentales para despojarse del lastre. Si usted quiere correr esta carrera bien, andar en la novedad de vida que el Señor quiere que usted ande, tiene que despojarse del lastre y para eso tiene que hacer reformas. Bueno, ya se nos fue el tiempo, más o menos esa es la idea. Vamos a orar.